de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor, allí donde iniciamos en San Juan el capítulo 10. Aleluya, San Juan el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 32 y 33. San Juan el capítulo 10, el versículo 32 y 33. Vamos a seguir con la cuarta parte, hablando acerca de Jesús. Amén. Vamos ya por la cuarta parte y creemos que todavía tenemos otro material para seguir hablando. Gloria al Señor Jesús. Dice así el versículo 32 de San Juan 10. Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Jesús. Siéntese, tengan la bondad. Vamos a seguir entonces con este tema. Para los judíos era una blasfemia hablar de Jesús como hijo. Amén. Les invito para que este pasaje se lo lean en casa, San Juan el capítulo 10, allí hay una confrontación fuerte, hay una batalla, digámoslo así, doctrinal entre Jesús, los judíos, los fariseos y toda esa gente que estaba allí en aquel entonces. Jesús les está hablando que Él y el Padre uno son. O sea, lo podemos leer en el versículo 30, yo y el Padre una cosa somos. Aleluya. Y eso para los judíos era algo que no podían ellos pensar, no cabía en la mente de ellos. Y para los judíos hablar de hijo no es hablar como nosotros que hablamos de hijo, que es otro ser o un ser que ha salido de nuestro cuerpo. En el caso de la madre, un ser que salió de sus entrañas, y en el caso del padre, que salió de sus lomos, ¿verdad? Para nosotros hijo significa eso, es otra criaturita, otra extensión de la familia. Pero para los judíos, hijo, hablando de Jesucristo, es ser igual a Dios. Si usted mira todo ese pasaje, está hablando Jesús, el Padre y yo y el Padre y yo y el Padre. Así que Él está hablando en la condición de hijo. Y ellos, al escuchar esa condición de hijo, ellos la aplican a la divinidad. Y por eso Él les dice: ¿por cuál de las obras me apedreáis? Ellos le dicen: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia que dices, porque siendo hombre te haces Dios. Y usted analiza el pasaje y Él en ninguna manera o en ninguna parte dice yo soy Dios, sino que Él está hablando en su condición de hijo. Amén. Entonces, para ellos, ser hijo es ser igual a Dios. En la clase pasada o en el tema pasado que estuvimos hablando acerca de Jesús, hablamos de los títulos de la deidad, que todos se aplican a Jesús. Y también hablamos que Dios el Padre estaba en Jesús. No sé si ustedes lo recuerdan. Dios el Padre estaba en Jesús. Que el que había allí no era un hombre cualquiera, sino que el que estaba allí era Dios. Que allí se estaba cumpliendo la profecía de: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En aquel entonces de la profecía no se dio la declaración o no se mostró la declaración, pero ya en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento, allí sí ya se dio la declaración, lo que significa Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. O sea, que Jesús estaba allí y Jesús era Dios, y que Dios estaba con nosotros. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Amén. Eso lo hablamos en el tema pasado. Hoy vamos a hablar entonces acerca de Jesús como hijo, que Jesús es también el Hijo de Dios.
El término hijo puede significar solamente la naturaleza humana de Cristo. Algunas personas lo toman así, pero no solamente es el Hijo, sino que es Dios manifestado en carne. Lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué hijo? Porque hijo es lo que nace. Todos nosotros somos hijos porque nacimos, ¿verdad? Y Jesús nació de la Virgen. Jesús nació como nació cualquiera de nosotros o como nace cualquier ser humano. Como el Hijo murió, como Hijo murió. La carne murió, porque la carne tiene un principio y tiene un fin. Amén. Pero como Hijo, como Dios, Él no puede morir, porque Dios es la vida y porque Dios es eterno. Pero en la condición de Hijo, esa condición que duró aproximadamente 33 años y medio, ese propósito que vino a cumplir aquí en la tierra, porque Él vino prácticamente a dos cosas. Número uno, a traernos el evangelio de salvación, aleluya, a abrirnos la puerta, a mostrarnos la puerta, el camino, a traernos el evangelio y a reconciliar consigo el mundo, a mostrarle el camino para que las personas, todos nosotros volvamos otra vez a la eternidad con nuestro Dios. A eso vino. Lógico, tenía que morir. Amén. Tenía que morir, lo miramos en la clase pasada. Un espíritu no puede morir, un espíritu no se puede crucificar. Por eso Hebreos dice, me proveíste cuerpo. Ese cuerpo se llamaba Jesús, o se llama Jesús. Pero también ese término de hijo puede significar la unión de deidad y humanidad. Allí en Jesús había un verdadero hombre, pero también estaba el único y verdadero Dios. Lo miramos en la clase antepasada de los atributos absolutos que le pertenecen a Dios, pero que también le pertenecen a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿entonces hay dos dioses? No, sino que hay un solo Dios. Amén. Y por eso Jesús tiene los mismos atributos. Gloria al Señor. Como el Hijo volverá a la tierra en gloria. Amén. Cuando Jesús asciende a los cielos, hace un culto, y permítanme hablarlo así, hace un culto a más de 500 hermanos. Y estando después de ese culto ya se despide y asciende a los cielos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se vienen dos varones con vestiduras blancas y les dice, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y les dice, este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá. Amén. Así que como el Hijo, así volverá a la tierra en gloria. Juan, ¿a quién vio allá en el cielo? Juan, el que escribe Apocalipsis, vio a Jesucristo. Amén. No vio un espíritu, vio a Jesucristo. Y lo vio sentado en el trono. Amén. Entonces, como hijo, Él volverá a la tierra en gloria. Tiene que volver como hijo. Tiene que verse para poder que el pueblo lo reconozca. Amén. Para poder que vean las heridas en sus manos, la herida en su costado, y las personas tengan que decir, este era. Amén. No le creímos, sí, fue el que se crucificó, fue el que murió por cada uno de nosotros. Tiene que venir así. Aleluya. Pero hablando del Hijo, hablando en la condición de Hijo, esa condición nunca se habla aparte de la encarnación de Dios. O sea que Dios fue manifestado en carne. Cuando se habla de esa condición de hijo, se está hablando de Dios aquí en la tierra como uno de nosotros. Porque hay algunas expresiones que algunas denominaciones la utilizan como el Hijo eterno. Como el Hijo eterno o como Dios el Hijo. Y eso no puede suceder, porque si se habla como Dios el Hijo, quiere decir que hay otro Dios. Amén. Y no se puede hablar como el Hijo eterno,
porque el Hijo en su humanidad no es eterno, en su humanidad. Amén. Así que esas dos expresiones no tienen ningún sustento bíblico, no son bíblicas. El papel de hijo empezó cuando Jesús fue milagrosamente concebido en el vientre de la Virgen. Y eso lo podemos mirar, y creo que ya lo hemos visto, pero vamos a mirarlo en Lucas, el capítulo 1 y el versículo 35. Allí vamos a encontrar este proceso. Aleluya. San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Será llamado Hijo de Dios. Pero no es que sea otro ser, no es que sea una extensión más, no, es que es el mismo Dios que estaba aquí manifestado en carne. Aleluya. También Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4 también nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice de esta manera. Gálatas 4:4, mas venido el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Amén. Nacido de mujer, envió a su Hijo. Así por eso lo que se cumple, será llamado el Hijo. Pero es Dios mismo el que estaba allí, naciendo como uno de nosotros. Aleluya. Y Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 5 también nos habla de esto. Hebreos capítulo 1 y el versículo 5 nos dice de esta manera: porque a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Amén. A ninguno de los ángeles, porque hay personas que dicen que Jesús es solamente un ángel, pero Jesús no es un ángel. Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Aleluya. Las Escrituras proclaman enfáticamente la completa y genuina humanidad de Cristo, porque hubo inclusive hasta en los tiempos de Jesucristo, y en este tiempo también hay personas que dicen que Jesucristo no vino, que Jesucristo no estuvo aquí en la tierra. Entonces la Biblia sí nos habla enfáticamente y nos proclama la completa y genuina humanidad de Cristo. Por ejemplo, Romanos, el capítulo 1 y el versículo 3, nos dice acerca de Jesucristo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Ahí nos está hablando como de la genealogía, de la línea mesiánica por donde vino Jesús. Amén. Así que podemos demostrar que Jesús sí fue verdad, que estuvo aquí en la tierra, y es más, que trae un linaje, viene de una línea. Y por eso dice aquí el escritor acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Amén. También podemos mirar Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 y hasta el 17. Dice la Biblia: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al enemigo. Amén. ¿Y para qué? ¿Para qué vino a morir? Dice: y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Amén. El Señor hubiera podido tomar un ángel o haber mandado un ángel, pero
no tomó a ningún ángel, sino que él mismo vino. Y por eso dijo, a la simiente de Abraham. Este es otro versículo que nos muestra que Jesucristo trae un linaje, a la simiente de Abraham. Y el versículo 17 dice, por lo cual debía ser semejante en todo a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Así que por cuanto los hijos, nosotros todos somos hijos y participamos de carne y sangre, dice el versículo, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Es Dios. ¿Quién es él? El Padre. Si seguimos con la secuencia de la semántica de la palabra, si estamos hablando de hijos, dice él también, o sea, el Padre, él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo. Y el versículo 5 y el capítulo 5, perdón, y el versículo 7 dice, el cual en los días de su carne, amén, hablando de Jesús estando aquí en la carne, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Amén, el cual en los días de su carne. Ahora vamos a ir mirando más profundamente que Jesús sí era uno como nosotros, era semejante, fue semejante, igual a nosotros. Por ejemplo, Jesús tenía cuerpo, tenía alma, tenía espíritu, tenía una mente y tenía también una voluntad como nosotros los seres humanos. Amén. Aleluya. Así que vamos a empezar a mirar algunos versículos así rápidamente para demostrar que Jesús también tenía alma. Por ejemplo, San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 42. San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 42 nos dice de esta siguiente manera. 22, 42, aleluya. Y diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que él tenía voluntad, amén, pero él no defendió su voluntad, sino que él escogió la voluntad de Dios. Miremos el capítulo 23 y el versículo 46 de San Lucas 23, el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que ¿tenía espíritu o no tenía espíritu? Claro que sí tenía espíritu, amén. Lo estamos confirmando por la palabra que él también tenía espíritu. Ahora miremos Hechos, el capítulo 2 y el versículo 31. Hechos 2, 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Así que también tenía alma. Aleluya, gloria al Señor. Tenía cuerpo, tenía alma, tenía voluntad, que ya lo hemos venido mostrando a la luz de la palabra. Aleluya. Ahora también en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5, miremos lo que nos dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que él sentía como nosotros, amén. Tenía anhelos como nosotros, tenía proyectos como nosotros. Y por último vamos a mirar Hebreos, el capítulo 10, desde el versículo 5. Hebreos capítulo 10, el versículo 5 y el versículo 10. El versículo 5 dice, por lo cual
entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Aleluya, tenía un cuerpo como nosotros, tenía espíritu como nosotros, tenía alma, aleluya, tenía voluntad. Ahora el versículo 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Amén. Ahí vuelve y nos habla acerca de la voluntad. Nos habla del cuerpo, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús era un humano perfecto, con todo lo que la humanidad genuina incluye. La verdadera humanidad de Cristo no significa que Él tenía una naturaleza pecaminosa o que Él cometió pecado. Aunque fue igual que nosotros, fue igualito, semejante a nosotros, pero Él no cometió pecado. Es más, su naturaleza no fue una naturaleza pecaminosa, porque Él fue único, y por eso dice la Biblia, hablando en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es único. ¿Por qué único? Porque no necesitó de un espermatozoide ni de un óvulo tampoco para venir a ser como uno de nosotros, sino que por obra de nuestro Dios, por obra soberana de Dios, Él tomó forma de cuerpo, tomó forma de hombre, aleluya, pero sin pecado. Era sin pecado. Él no cometió pecado y el pecado no estaba en Él, aleluya. Él vino con la clase de naturaleza humana inocente que tuvo Adán y Eva antes que ellos pecaran. Amén. Así vino Jesucristo, sin pecado, porque Él es Dios. Amén. Porque Él era Dios manifestado en carne. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así que seguimos allí, si el Señor nos presta la vida, en el próximo tema o el próximo culto seguimos hablando acerca de Jesucristo. Tenemos mucho para hablar. Amén. Les invito pues entonces para que estén en sus pies y vamos a darle gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha bendecido, porque Él nos ha guardado.